Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección 11, que pertenece al primer trimestre del año 2022, es la que vamos a estar estudiando en esta ocasión. El título es Jesús, el autor y consumador de la fe. El versículo para esta semana lo encontramos en Hebreos 12:2, que reza de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, y allí encontramos un desfile de elegantes personas que sobresalieron en la Biblia por su fe. La lección de esta semana enfoca a 4 de ellas. Comienza con Abraham, que tenemos bastante información. Sigue con Moisés, que tenemos aún más información. Pasamos a Rahab, que tenemos muy poquita información. Y terminamos con Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Dicho en otras palabras, Jesucristo es el creador y el ejemplo máximo para nosotros en cuanto al tema de la fe. Vamos a comenzar con el día domingo y el título es El justo vivirá por fe. Antes de comenzar, de iniciar o de continuar, tenemos que entender qué es fe. La mayoría de nosotros comprendemos mal la fe porque medimos la fe por milagros. Y la fe no se mide por milagros. A veces decimos fue grande el milagro, es porque tenemos grande la fe, tenemos bastante fe, oramos con fe. Y a veces no se recibe el milagro y decimos no es que no oramos con fe, no tuvimos fe. Y así catalogamos la fe. Grande el milagro, grande la fe. No milagro, no fe. Pero esa no es la medida de la fe. El verdadero termómetro, la verdadera medida de la fe es la obediencia. ¿Quiere realmente usted saber cuánta fe tiene? Revise cuánto obedece. Si usted es minucioso para obedecer, si es constante para obedecer, obedece a Dios en las buenas circunstancias y en las malas circunstancias. Se mantiene obedeciendo a Dios aunque las cosas vayan mal, aunque tenga que perder, aunque no vea la gloria de Dios, pero usted en la oscuridad sigue creyendo que Él está con usted. Esa es su fe. ¿Tiene poca obediencia? Entonces tiene poca fe. O sea, que la verdadera medida de la fe es nuestro nivel de obediencia. No son los milagros, sino es lo que obedecemos. Muchas veces tenemos que comprender esto porque muchas veces oramos por un milagro y necesitamos urgentemente la intervención divina y oramos y parece que no recibimos absolutamente nada. Entonces muchos nos levantamos frustrados y decimos, no, la verdad es que no tengo fe. Como no tengo fe, Dios no me escucha. ¿Sí se da cuenta por qué es errado medir la fe por los milagros? Pero no, la verdadera medida de la fe es obediencia. Tanto más obedecemos, tanto más grande es nuestra fe. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando las cosas ahora estaban mal y mañana van a estar peor y pasado mañana van a estar más mal todavía y nosotros seguimos obedeciendo a Dios, esa es la fe que es tan valiosa, más valiosa que el oro de Ofir, el oro más fino que puede haber. Así que recuerde, querido hermano, a veces pedimos, no se nos cumple, a veces sí se nos cumple. Cuando recibimos el milagro, ese es el fruto de la fe, es el resultado de la fe. Así que tengamos eso en mente. Muy bien, vamos a pasar al día lunes, la fe de Abraham.
Abraham es conocido por dos sucesos muy importantes. La primera fue salir de su tierra y la segunda fue el sacrificio de Isaac. Dicho sea de paso, todo lo que voy a hablar esta tarde, todo lo que voy a explicar, usted lo puede encontrar en el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 11, 12 y 13, y el capítulo 22, 23 y 24. Ahí he sacado toda esta información con respecto a Abraham y a Moisés. Así que recuerde eso. Dos actos de fe grande en la vida de Abraham. Salir de su tierra. Él realmente era originario de lo que hoy conocemos Irak, Ur de los Caldeos. De ahí era. Y Dios lo llama, ya era un hombre rico. Tenía mucho ganado vacuno y mucho ganado lanar, que esas eran las riquezas de esos días. Y Dios lo llama que salga de esa tierra y se vaya para otra tierra que él no conoce. Y obedece. No pregunta por qué, no pregunta cómo, no pregunta cuándo, no pregunta. Sencillamente Dios habló y hay que obedecer. Sale un séquito, un grupo grande de personas con él, pero de su familia solo sale Lot y sale su esposa Sara. Esa es la primera gran prueba de fe que tiene Abraham. La segunda gran prueba es Isaac, el sacrificio de Isaac. Y esta es una prueba bastante dura, porque cuando Dios le da la orden de sacrificar a este muchacho, Dios no le vuelve a hablar de nuevo. Y el espíritu de profecía dice que el diablo se presenta y le dice: escuchaste mal, porque es que Dios no te va a pedir que mates si Él prohíbe matar, y ahora te está pidiendo a tu propio hijo. Y comienza esa lucha con Él. Tiene que levantarse 3 días de camino, decirle a Sara, preguntarle a Sara. No, decide que no, porque el amor materno lo va a estorbar y después va a ser un problema serio. Al mismo tiempo siente dolor porque no se va a despedir de su hijo. ¿Qué va a pasar cuando él regrese de nuevo y se enfrente a Sara y regrese sin su hijo que fue sacrificado? No, la prueba es bien difícil, es bien difícil. Y dice el espíritu de profecía que por las noches mientras caminaba, oraba y le decía al Señor que mandara un mensajero para confirmar lo que él escuchó. Salía en la noche esperando encontrar algún visitante celestial y no encontró nada. Fue tortura completamente para él. Hasta el tercer día que llegó al monte Moria y allí descubrió que era en verdad que Dios había hablado. Allí sobre el monte Moria descubrió una nube de gloria donde estaba Dios esperándolo. Y ahí dice: no, es verdad todo lo mío. Pero ahora tiene que pasar el momento más terrible, y es el acto de decirle al muchacho que él es el sacrificio. Ya todos conocemos la historia. Subió Isaac, no se resistió. Isaac representa a Jesús, el Cordero de Dios, que enmudeció y no abrió su boca, y como oveja fue llevado al matadero. A él representa Isaac. Bien pudo haberse escapado. A esa edad Abraham ya no tenía la fuerza suficiente para retenerlo, para darse una lucha con él, imposible. Pero el muchacho había aprendido a obedecer desde su niñez, y cuando escucha eso, obedientemente ayuda a su atribulado padre a amarrarse él mismo y a depositarse sobre el altar del sacrificio. Es una prueba bien difícil, bien difícil. Ahora,
¿Cuál es la enseñanza para nosotros en la vida de Abraham? Mire, nosotros en la vida tenemos dos tipos de pruebas. Pruebas de edificación y pruebas de vindicación. No todas las pruebas son las mismas pruebas. Primero, Dios no prueba a nadie. Eso lo dictamina la Biblia claramente, pero sí permite las pruebas. Él permite las pruebas. Y tenemos dos tipos de pruebas. La prueba de edificación podemos tomar como ejemplo a Job. Job no había cometido ningún mal, no había cometido ningún pecado y le viene desgracia tras desgracia. Algo terrible, una tras otra, a cual sea la más peor, hasta que termina con la muerte de sus hijos, los 10 sellos, de una sola vez. Imagínense qué entierro más duro. Y después su salud. Y usted puede leer que él pregunta, ¿en qué pecado? ¿Qué he hecho de mal para merecer toda esta desgracia en mi vida? Son pruebas. Pruebas duras de edificación. La primera prueba que sufrió Abraham de salir de su tierra, dejar su familia, dejar su parentela, dejar su lugar querido e ir a una tienda, a una tierra que no conocía, habitando en tiendas, él y sus descendientes por mucho tiempo, era una prueba de edificación. Pero la segunda prueba no era de edificación, era de vindicación. Ese es el segundo tipo de pruebas que tenemos cuando hemos cometido un error y tenemos que pagar la penalidad por el error cometido. Tenemos que pagar las consecuencias. Entonces se nos viene una prueba y esa prueba no es de edificación, sino que una prueba de vindicación. Cuando nosotros estemos pasando una prueba, tenemos que examinarnos rápidamente. Y si usted sabe que ha tenido delito espiritual en su vida y ha estado acariciando algún pecado, entonces usted está introduciéndose, usted está entrando a una prueba de vindicación, una prueba donde hay que pagar malas decisiones y probarle a Dios con una prueba dura que hemos cambiado aquel error que cometimos. Pero cuando revisamos nuestra vida y vemos que está limpia, que no hay pecado oculto, que no hay crimen cometido espiritual y aún recibimos eso, tenemos que alegrarnos porque es una prueba de edificación. Estamos siendo edificados. Dios quiere que crezcamos, que nuestra fe sea mayor. Y en el caso de Abraham, la primera fue de edificación. Tenía que hacer una prueba. Tenía que probarlo Dios cuánto creía en él y le dice, sal de tu tierra, sal de allí y vete a la tierra que yo te diré. Y el hombre pasa la primera prueba, que era de edificación. Pero la segunda prueba, que es de Isaac, no. Ese es el resultado de dos errores garrafales que él cometió. Mire, el primer error que él cometió fue negar a Sara como esposa frente a Faraón. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía dicen que Sara era hermosísima, era una mujer guapa. Imagínense qué bonita tenía que haber sido. Podría haber sido de la descendencia de Job, que dice la Biblia que tuvo 3 hijas, que no hubo en la tierra mujeres más bellas que ella. El espíritu de profecía dice que todos los que nacieron, todos los que resucitaron en la resurrección de Jesucristo, de Abraham para atrás, tenían como el rostro de ángeles, se parecían a los ángeles. Sara, si la Biblia dice que era guapísima, era porque era hermosísima. Y cuando llegó a Egipto, huyendo de la sequía,
él comenzó a razonar que esta gente lo podía matar a él con tal de quedarse con tal de quedarse con su esposa. Y él decide mentir y le dice una verdad a la mitad al faraón. Mire lo que dice el espíritu de profecía. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana. Era verdad, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Mire lo que dice, y eso es para que nosotros aprendamos, porque la historia de estos hombres fueron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Mire lo que dice, ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. Si usted tiene el 100% y se desvía un 1%, usted se desvió de la estricta integridad y Dios lo desaprueba inmediatamente. Y eso es lo que está pasando acá. No está mintiendo en decir que Sara es su hermana, pero está mintiendo en la relación, porque se la van a quitar y es su esposa, aunque es su hermana. La verdadera relación entre ellos dos es una relación marital, y ese es un desvío de la estricta integridad y le costó caro a Abraham. El segundo error, y el más terrible, fue tomar a Agar como esposa. La vez pasada yo les comentaba a ustedes que Agar fue un regalo del faraón a Sara por haberla llevado al palacio para hacerla su mujer. ¿A dónde se encuentra eso? En la historia nacional egipcia. Agar era una princesa, hija del faraón. Y esta información yo la saqué de un comentario bíblico que se llama Ilustradores de la Biblia, pero está en inglés. Así que aunque les dé la bibliografía, solo los que pueden inglés pueden estudiar eso, pero es historia nacional egipcia. Y Agar, por lo tanto, tenía que ser una mujer guapísima, hermosísima. Y Sara le dice, mira, nosotros ya estamos viejos, no vamos a tener hijos, así que toma a esta princesa, también es guapa, lo único que era color oscuro, piel oscura. Así lo dice el espíritu de profecía, que los egipcios eran piel oscura. Entonces, Abraham se queda con dos princesas, una blanquita y una negrita. O sea, la propuesta era interesante. La verdadera fe es obediencia. Dios dijo, te daré un hijo. Y cuando uno desconfía de la promesa divina, recurre en falta de fe o desobediencia y uno comienza a hacer las cosas por uno mismo. Le da una manita a Dios, ya que creo que Dios se le olvidó, entonces yo voy a tratar de ver si puedo hacer algo porque a mí Dios no me contesta. ¿Se da cuenta por qué la fe se mide con obediencia? Aquí Abraham desobedeció y le dio una mano a Dios y se metió en un problema serio porque Agar se volvió insolente. Sara no la soportaba y escuchaba la queja de una, la queja de la otra. Dos mujeres quejándose. La paz del hogar se fue. Y de allí salió un muchacho más rebelde que mandado a hacer, y la profecía fue contra él. La mano de él contra todos y la mano de todos contra él será ómagro o violento. Y así fue exactamente. Ismael se hizo el príncipe de los beduinos, los nómadas del desierto, que se cree que ahora en nuestro tiempo son
Arabia Saudita. Eso es lo que se cree. Hay tanta información, pero hay parte que se cree. Y Dios dijo que iba a ser una gran nación. Iba a tener mucha riqueza. Y mire si no es verdad todo eso. Ismael después se arrepintió de sus malas acciones, dice el espíritu de profecía, pero la semilla ya había quedado sembrada en el pueblo, la mano de ellos contra todos y todos contra ellos. ¿Es hasta ahora eso una realidad? Lo es. O sea, que con la desobediencia de Abraham, no solo afectó su vida, sino que afectó las generaciones futuras hasta que Cristo venga. Eso es terrible. Eso es cuando falta la fe. Cuando nos hace falta la fe, se nos olvida esperar en Dios y nosotros le damos una mano. Pues el sacrificio de Isaac es una prueba de vindicación. Le voy a leer por qué. Esto está en el capítulo 13. Si usted lo quiere leer, le invito a que lo lea todo. Es muy interesante. Déjeme ver dónde comienza, porque hay mucho que leer, pero voy a hacer lo más corto posible. Dice, el sacrificio, capítulo 13 de Patriarcas y Profetas. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecados del cielo y de otros mundos. O sea, el universo entero estaba pendiente del problema de Abraham. Se estaba televisando, pudiéramos decir, en todo el universo el gran drama que se estaba llevando en la tierra con Abraham. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Todo lo que pasa en esta tierra, el universo lo está viendo y ha descubierto que es atroz desobedecer la ley de Dios. Están viendo nuestras propias consecuencias. Y miren lo que dice. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, en sus dos pecados, en tomar a Agar y en negar que Sara es su esposa, dice, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¿Se acuerda el caso de Job? Se presentó Satanás y dijo, no, él a ti te obedece porque tú lo has colmado de bendiciones. Quítale todo lo que tiene y yo te aseguro que va a maldecir tu nombre. ¿Se acuerda? Pues aquí se presenta y le dice, él no es digno de recibir bendiciones porque ha probado que hace las cosas mal. Primero negó a su esposa ante Faraón y después tomó a otra mujer para tener su propio hijo, cosa que tú no querías. Hay una acusación. Y mire lo que dice. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. ¿Se da cuenta? Hay dos tipos de pruebas. Una que es edificación, donde usted no ha cometido ningún pecado, no tiene un vicio oculto, no tiene un vicio secreto, no ha cometido pecado y de repente las cosas le van mal. Ese es para que usted se edifique. Cuando eso le pasa, alégrese, porque su fe va a ser engrandada y va a ser puesto en una mejor posición. Pero cuando usted tiene una prueba de vindicación, es porque en su vida ha habido un desorden, ha habido un crimen religioso por el cual usted tiene que demostrar que es digno de recibir las bendiciones de Dios a través del perdón. Y ahora esa paciencia que no tuvo antes la va a ejercitar quizás 3 tantos más. Esa insolencia
que usted tuvo antes, ahora va a demostrar que tiene humildad 3 tantos más. O sea que va a vindicar los errores cometidos con una prueba donde se le va a someter a que corrija los errores cometidos. Y aquí Abraham está recibiendo una prueba de vindicación que no necesitaba pasar. Pero debido a que el diablo se presenta y dice, no, él no es digno de recibir bendiciones, porque mira, engañó a Faraón grandemente y tú castigaste al Faraón. Y encima tomó otra mujer, porque él no cree en ti. Tú le dijiste que ibas a dar un hijo y él tomó otra mujer para tener su propio hijo, te dio una mano. Él no tiene fe en ti, ¿por qué lo bendices? Y ahí dice que Dios iba a probar la lealtad de su siervo, ante todo el cielo, porque no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. ¡Qué tremendo! Mira, estimado hermano, a veces vemos personas que están sufriendo. No es trabajo suyo dictaminar por qué está sufriendo. No podemos juzgar. Y cuando eso veamos, nuestro deber es orar por el hermano y guardar total silencio, porque solo la persona sabe por qué está sufriendo una prueba. No juzgue para que no vayamos a ser juzgados nosotros también. Y cuando nos toque a nosotros, tenemos que revisarnos inmediatamente y ver si la prueba es de edificación, no hemos cometido nada, o si es de vindicación, porque hemos cometido un error. Lo más importante es tener cuidado de no seguir sembrando, porque cuando sembremos una mala acción, un vicio secreto, un crimen espiritual, sin duda alguna, la prueba vendrá para que vindiquemos y corrijamos ese crimen cometido. Le pregunto yo, ¿hay necesidad de eso? No, no lo hay. Absolutamente. Sigo leyendo para entrar en el otro tema. Dice, los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Hasta Isaac se fue también en la colada. ¿Sabe por qué? Porque Dios castiga la maldad del padre sobre el hijo hasta la 3ª y 4ª generación. Ha leído ese texto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Ya no hagamos más cosas malas, porque vamos a pasar seguramente una prueba de vindicación por nuestros errores. Si pasamos una prueba de edificación está bien, gracias a Dios. Pero una de vindicación no. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento. Ahí no había sufrimiento. No estaban sufriendo porque no comían del árbol prohibido. No, solo era una prohibición. Pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Mire lo que dice. Todo el cielo presenció absorto y maravillado a la intachable obediencia de Abraham. Finalmente ahora obedece. La fe es pura, intachable, no tiene error. ¿Ve cómo se mide la fe? La fe se mide por obediencia. Y cada vez que no obedecemos es porque no tenemos fe. Y cada vez que no obedecemos, entonces vamos a pasar una prueba para corregir nuestros males. Cosa que no hay necesidad, está escrito para que no lo hagamos, para que aprendamos de ellos y no cometamos esos mismos errores. Dice, todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Mire qué hermoso lo que dice. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. O sea que cuando el hombre levantó la mano y cerró los ojos y dijo, él estaba convencido que Dios lo iba a resucitar. Eso era lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, que se lo iba a devolver en vida, pero tenía que pasar la muerte y en verdad lo iba a matar. Y cuando levantó su mano, se escuchó la voz que lo detuvo y el espíritu de profecía dice que una mano le sostuvo su mano. Y dice, todo el cielo aplaudió su fidelidad.
Se demostró que las acusaciones eran falsas. Las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: yo sé que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que obedecer, queridos hermanos, obedezcamos. No importa que hay que perder, no importa que hay que ser humillados, no importa que nos veamos mal, que nos veamos en aprietos, pero aquí nos dice que ante los mundos enteros, Dios confirma por medio de Abraham que la obediencia suya será premiada. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia pura es fe pura. La desobediencia es falta de fe. La desobediencia es cuando le damos una manita a Dios. No creemos que Él puede hacer esto, así que voy a darle una ayudadita a Dios. Y casi siempre nos equivocamos y vamos a pagar las consecuencias pasando una prueba que corregirá y mostrará que hemos cambiado esos pecados cometidos por falta de fe. Muy bien, creo que quedó claro, ¿verdad? Moisés es algo parecido. La mayoría de nosotros relaciona a Moisés en la zarza ardiente, cuando estaba cuidando la zarza, las ovejas de su suegro Jetro, y la zarza se le prende, y nosotros creemos que el ministerio de allí comienza para Moisés. No, no es así. Comenzó desde que él tenía uso de la razón. La Biblia dice que después de María, madre de Jesús, la mujer más grande como madre que ha existido en el mundo es Jocabed. En 12 años le enseñó a este muchacho la base y el fundamento de lo que él iba a hacer en el futuro. Y en el capítulo 22, le invito a que lo lea, hay una exhortación especial a las madres en no descuidar la educación de sus niños. A los 12 años fue llevado al palacio porque era hijo de la hija de Faraón. Y yo descubro, fíjense bien, que recibió cualquier educación. Y el espíritu de profecía dice: en la corte del Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer su nieto adoptivo el sucesor del trono, o sea que él iba a ser el siguiente faraón. Y el joven fue educado para esa alta posición. Hechos 7:22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Era el favorito, era amado por el pueblo, era un genio, era brillante. Y él se da cuenta de todo eso. Y cuando está en eso, los ángeles le avisan que él va a libertar al pueblo de Israel. Y mire lo que sigue diciendo el capítulo 22 de Patriarcas y Profetas. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. O sea que los ancianos de Israel estaban conscientes que ese sucesor al trono del faraón era el libertador del pueblo de Israel. Y dice: los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Y este es otro que
cómo Abraham comete el mismo error de darle una mano a Dios. Eso se llama desobediencia, y desobediencia es falta de fe. Y por eso tuvo también que pasar una prueba dura para vindicar que podría convertirse en un hombre de paciencia. 40 años en la Universidad del Desierto. Miren lo que sigue diciendo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos hebreos contra los ejércitos egipcios. Él estaba pensando en una guerra. Dios estaba pensando en otra cosa. ¿Se da cuenta? Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por apego a su madre adoptiva o al faraón no se sintiera libre de hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde entra Hebreos 11 y ahora hace sentido el texto bíblico. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Hebreos 11, 24 y 26. O sea, supo que podía ser el faraón. Supo que ese palacio sería de él. El trono sería de él. La riqueza sería de él. Pero por fe, viendo lo que no podía ver, echa suerte con la esclavitud. Y se sale y va a sufrir con su pueblo. Pero cometió un error. Igual a Abraham, yo estoy viejo. Y Sara le dice, yo ya estoy vieja. Yo ya no voy a poder tener niño. Tómate a Agar, preciosa, una princesa, y ten un hijo con ella. Y el otro dice, sí, me parece interesante la idea, hagámoslo. Y Moisés está pensando lo mismo. Está pensando otra cosa que no es el plan de Dios. Está pensando dirigir un ejército, una batalla, y tenía el intelecto para hacerlo. Miren lo que sigue diciendo. Al dar muerte al egipcio, esto es cuando mató al egipcio y le enterró, ¿se acuerda? Estaba maltratando a un hebreo y le dio muerte. Dice, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. ¿Se da cuenta? Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria fuera atribuida únicamente a él. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su obra. Y allí lo mandan a las montañas de Madián, 40 años pastoreando. Pero allí no lo olvida Dios. Allí en ese lugar, el espíritu de profecía dice que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo el libro de Génesis y el libro de Job. De tremendos libros. Pero está aprendiendo. Déjeme terminar leyendo una parte de lo que nosotros necesitamos aprender de esta gente. De Abraham aprendemos a no darle una mano a Dios, a esperar en Él,
porque cada vez que lo hacemos nos va a venir una prueba de vindicación, una prueba en que vamos a demostrar que el error que cometimos ya fue rectificado y casi siempre son 3, 4, 5 tantos la prueba más grande del error que cometimos. Y de Moisés aprendemos el mismo ejemplo también, pero de Moisés aprendemos algo más interesante, y es que tenemos que luchar por cambiar los defectos de nuestro carácter. Le voy a leer la última cita y es un poquitito larga, pero creo que es importante leerla. Dice: Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar, las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por todo lugar, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión. La arquitectura, la escultura, todo ello había hecho mella en su mente. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Fíjese lo que dice, y ahí es para nosotros. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte a renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas. Es una lucha a muerte. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y queremos ser lo más parecido a Jesucristo, se desenvuelve una lucha a muerte con el diablo. Porque entre más nos queremos parecer a Jesucristo, más lejos nos encontramos de Él. Entre más contemplamos su santidad, más pecaminosos nos descubrimos. Entre más santidad queremos tener, más impuros nos descubrimos. Y eso es lo que le está pasando a Moisés. Mire lo que sigue diciendo, déjeme saltarme una parte allí. Para recibir ayuda de Dios. Bueno, déjeme leer un poquito antes. Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Si usted está feliz de permanecer en las tinieblas, no hay ayuda. Usted está feliz donde está. No se le va a ayudar. Dice, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverante. ¿Sabe que nosotros casi no oramos, hermanos? Y tenemos que orar no 3 veces al día, quizás 3 veces en una hora. No necesita ponerse de rodillas. Cuando el mal pensamiento, cuando la tentación, cuando el mal carácter, cuando la cólera llegue cerca de usted, allí mismo, aún sin cerrar los ojos, puede decirle: Señor, Señor, socórreme, no me dejes caer en tentación. Allí mismo tenemos que estar orando constantemente, lo dice el espíritu de profecía. Orar constantemente, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, sin parar, para obtener la victoria. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria. Tenemos que desterrar los errores.
someternos a los sanos principios. Es la única manera. Y Moisés lo tuvo que pasar. ¿Sabe por qué? Porque era una prueba de vindicación. Había desobedecido. No tuvo fe. Ni siquiera preguntó, Señor, ¿cómo es que se va a liberar este pueblo? ¿Vamos a tener una guerra contra los...? Ni siquiera preguntó. Él se supuso. Nunca ande suponiendo lo que Dios piensa. Preguntemos. Cada vez que no sepamos algo, preguntemos. Digámosle, Señor, mira, tengo este problema. ¿Qué quieres que haga? Dime qué es lo que hay que hacer, porque yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo me imagino que puede ser esto, pero no puede ser así. Dime tú cómo tiene que ser. Moisés ni siquiera preguntó, supuso que el pueblo iba a ser liberado por una guerra, y pensando en eso, un día de arrebato le dio muerte a un egipcio. Era un militar, era fuerte, muy bien entrenado, rapidito sabía cómo matar. Y tuvo una guerra a muerte para quitar todo eso. 40 años en el desierto aprendiendo. Mire lo que dice. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Hermanos, Dios no va a venir a cambiarle su carácter. Eso usted lo tiene que cambiar. Si usted le grita a su esposa y a sus hijos, pues propóngase no gritarles. Y cuando tenga la tentación, vaya en busca de Dios. Y dígale, Señor, Señor, ven y socórreme, porque yo estoy luchando, pero la tentación es dura. Ven, ven, ponte a mi lado. Hay cosas que nosotros las vamos a hacer y Dios no las va a hacer por nosotros. Y por eso dice que muchos no llegan a la posición que deberían ocupar, porque espera que Dios haga por ellos lo que ellos se les ha encomendado hacer. Hay una lucha a muerte. Moisés pasó 40 años. ¿Cuánta gente encontramos en el mundo decepcionada? Hermanos adventistas del séptimo día que dicen, yo no puedo vencer, tengo luchando por mi mal carácter, tengo luchando mucho tiempo. Recuérdense, Moisés se fue 40 años. Hubiera sido menos, quizás 5 años. No, la escuela divina dictaminó 40 años hasta que el hombre estaba manso y humilde. Termino este pasaje. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Es que no es fácil. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. ¡Qué nota más impresionante! O sea que si usted es material para Dios, si yo soy material para Dios, tengo que ser educado mediante una severa disciplina mental y moral. Y cuando se una el poder divino con el esfuerzo humano, hay victoria. Saben, hermanos, que yo aquí recibo cartas privadas y de muchos de ustedes llamadas telefónicas. Y entre una de las quejas más grandes que yo recibo es, hermano, yo no sé qué hacer con mi carácter. Es tan terrible mi carácter. Pues bienvenido al club. Porque eso es lo único que vamos a llevar al cielo. Nuestro carácter. Y Dios no va a hacer un milagro con nuestro carácter. Dios nos va a ayudar. Pero no va a ser un milagro. Yo tengo que poner el esfuerzo humano. Yo tengo que poner mi parte. Tengo que tener una lucha a muerte. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Desobedeció, mató y fue 40 años al desierto a aprender paciencia. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Aprender paciencia, aprender humildad. Si gritamos, dejemos de gritar. Si maldecimos, dejemos de maldecir. Si andamos todo el tiempo con la cara alada, pues
Enderecemos esa cara y pongámosla contenta. Digámosle al Señor, dame el gozo de tu salvación en mí. Si soy arrebatado, pues esta mañana me voy a levantar diciendo, Señor, ayúdame a no ser arrebatado más. Y cuando sienta que el arrebato viene, cállese, guarde silencio. Y cuando guarde silencio, en vez de proferir palabra dura y áspera contra la persona que está allí cometiendo un error o no cometiendo error, entonces dígale a Dios, Señor, sé conmigo, hazme una persona mansa y humilde. Todos tenemos tremendos problemas de carácter. Vamos a pasar al día siguiente, aquí pudiéramos seguir hablando. Solo quiero recapitular. Hay dos pruebas, una que edifica y una que corrige. Si usted recibe la prueba que edifica, alábele al Señor, porque cuando salga de allí va a ser más grande. Pero si usted recibe una prueba que corrige, revise su vida inmediatamente si está llena de pecados, si hay un vicio oculto, un pecado secreto. Y pídale a Dios fortaleza, porque aún en esa prueba Dios está con nosotros, pero nos quiere vindicar ante el universo, porque hay un acusador que dice, Él no es digno. Él no es digno. Y Dios dice, sí, Él es digno, porque ya pidió perdón. Lo vamos a probar y le vamos a demostrar al universo entero que Él ya cambió. Y vienen las pruebas que hay que tener paciencia. Y si usted sabe que ha cometido pecado, tenga paciencia. No murmure contra Dios. Pídale de su paciencia y acéptele su error en silencio, con su mente secreta. Que sus labios no sean leídos, porque Satanás no sabe lo que hay en su mente, pero se puede dar cuenta por sus labios lo que usted dice. Cierre sus labios y en su mente dígale al Señor, Señor, perdóname. Yo sé que es por mi culpa lo que estoy viviendo, pero en este momento recurro a ti porque no hay nadie a quien recurrir. Yo a veces le he dicho al Señor, si yo tuviera a otro a que irle a pedir perdón, yo fuera y le pidiera perdón para dejarte en paz a ti. Pero me da vergüenza venir a ti de nuevo por el mismo pecado. Vez tras vez por el mismo pecado se me cae la cara de la vergüenza. Pero ¿sabes qué? No tengo a quien más ir, solo tú ofreces el perdón. Y en este momento que estoy pasando esta prueba, ayúdame a que salga al otro lado victorioso y quede vindicado. ¿Se da cuenta, hermano? Y de Moisés aprendemos lo mismo y la lucha por el carácter. Abraham no tenía mal carácter, no, era noble, grandísimo, honrado por los príncipes, un hombre de temple, amable, afable. Dice el espíritu de profecía. ¿Qué es la afabilidad? Es aquel don que tiene la persona que le permite a usted hablarle con confianza. Es la persona que le sabe escuchar. Es que usted va y le puede decir, mira, tengo esto y lo otro, y la persona le va a escuchar todo su tiempo, no la va a recriminar, no la va a reprochar y le va a ayudar. Eso es afabilidad. Y Abraham no tenía problemas de carácter. No, pero le faltó la fe. Y por esa falta de fe, una prueba grande. Moisés sí tenía también falta de fe, el mismo problema, pero este tenía mal carácter. ¿Ve que la pasó peor Moisés? Porque 40 años es una vida para nosotros. Y cuando viene, va a sacar ese pueblo y lo saca con poder de Dios. Y el pueblo rebelde hace pecar a Dios, y se enoja a Dios por el pecado de ellos. Ellos pecan. Y al principio, ¿se acuerda con los 2 espías que mandaron?
se acuerda con el becerro de oro que se hicieron y lo adoraron. Dios los condena y les dice, pasarán 40 años en el desierto. Y ahora Moisés dice, acabo de salir de 40 años en la universidad y ahora me toca otros 40 años aguantando este pueblo. Pero hay una parte del Espíritu de Profecía, dice que cuando Aarón, Moisés, Josué y Caleb oyeron el dictamen y la sentencia divina de pasar otros 40 años en el desierto antes de tomar la Canaán terrenal, dice que con sumisión aceptaron el dictamen de Dios sin murmurar ni decir la más mínima cosa en contra de esa decisión. Eso es humildad. 40 años. Acaba de salir 40 años. Y ahora le toca otros 40 años. Oh, pero qué tremendo. Habló con Dios rostro a rostro. No tomó el trono de Egipto, pero sí el trono del Sinaí. No tuvo las riquezas de los humanos, pero tuvo la riqueza divina. No habló cara a cara con el faraón o como faraón, pero habló rostro a rostro con Dios. Le brilló su rostro hasta tal grado que le tenían miedo. Hasta tal grado que de ahí en adelante Moisés se presentaba ante el pueblo con su rostro cubierto por un velo. ¡Qué cosa más impresionante! Y al final, el pobrecito no logra adentrar a la Canaán terrenal por otro pecado provocado por el pueblo de Israel. Oh, qué vida más triste. Todos sus sueños tronchados aquí en la tierra. Pero entra en el capítulo 11 de Hebreos como un grande en la fe. Por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe no quiso tener tesoros, sino que echar su suerte con el pueblo de Dios. Y Moisés recibe como un premio ser resucitado y ser llevado al cielo. ¡Qué cosa más bella! Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para usted y para mí. No importa lo que hayamos hecho. No importa lo que ha sido nuestra vida pasada. Muchos han venido al Evangelio ya mayores, con una vida media complicada atrás. Pero no importa, hay esperanza. Si este hombre que vio a Dios rostro a rostro aún cometió errores, nosotros que por fe lo contemplamos, por eso es que la Biblia dice que somos más bienaventurados porque sin haber visto hemos creído. Yo sigo creyendo en Cristo. Yo creo en Dios, creo en el Espíritu Santo. Creo que en mi hogar hay ángeles. Lo creo y lo creo de verdad. Y creo que a pesar de todo lo que ha sido mi vida, algún día el Señor vendrá en las nubes de los cielos. Y si estoy vivo me transformará. Y si estoy muerto me resucitará. Y me llevará a vivir en su gloria. Lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque Jesucristo es el creador de la fe. Y Él es el ejemplo. Y Él vino a esta tierra. Dejó su gloria. Dejó su grandeza. Nació como un niño indefenso, con una madre que lo cuidaba. Creció en este mundo, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Subió al cielo y ahora se sienta a la diestra del trono de Dios y poco más tiempo adelante, comienza a servir como mi sumo sacerdote que intercede por mí.
Y Él me dice, esa fe que yo tuve, que yo creé, que yo inventé, te la deposito a ti. Y yo he sido y soy tu más grande ejemplo de fe. Por eso creo en Él. Pecados o muchos. Pecados tristes. Pecados negros. Pecados dolorosos. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque intenté darle una mano a Dios cuando Él tenía otros planes para mí. Porque me adelanté. No pude esperar. No tuve la confianza. Pruebas o muchas. Vindicación casi todas. Pero en esa vida aún tengo la confianza que Jesucristo nos oye y Jesucristo nos quiere salvar. Estimados hermanos, la fe es algo hermoso que el Señor nos ha dejado para nosotros. Cuando Adán y Eva pecó, Jesucristo tuvo que haber venido y haber introducido nuevas palabras al vocabulario del diccionario. Entre ellos, esperanza. Ahora hay necesidad de esperanza. Antes no. Perdón. Ahora hay pecado. Necesitan ser perdonados. Les enseñó lo que era la tristeza. Ahora ellos experimentaban la tristeza. Y les enseñó muchas palabras. Pero también les enseñó una palabra que es la más dulce para nosotros. Se llama la fe. La fe es confianza. La fe es obediencia. ¿Quieres saber cuánta fe tiene? Es cuánto obedece. Aunque la vida no nos vaya como nosotros queremos, cada vez y cuando obedecemos la palabra de Dios al pie de la letra, nuestra fe es grande y va a ser premiada tarde o temprano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que pasen una semana tomados de la mano de Dios. No nos soltemos de la mano de Dios y que esperemos en Él, que obedezcamos. No importa que tengamos que perder, no importa que no veamos las cosas claras, no importa. No importa si mi enfermedad me sigue molestando y sigo doliente, no importa. Dios me va a sanar. ¿Cuándo? Eso no es mi problema, pero la fe me indica que me va a sanar. Puede ser mañana, puede ser el otro mes, el otro año, o cuando Él venga en las nubes de los cielos, pero me va a sanar. Y con esa alegría yo tengo que vivir, porque tengo fe en un Dios que no solo me va a sanar, sino que algún día me va a libertar del pecado. Confiemos en eso. Confesemos nuestros pecados. Y cuando venga la tentación, recordemos, querido hermano, que de todos los pecados que cometemos, una prueba le acontece después para corregir los errores que hemos cometido. No hay necesidad de eso. La necesidad más grande es que obedezcamos la palabra de Dios y así estar seguros bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz semana.